Bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Toldó. Amados, hoy es Rosh Hodesh Kisle, cabeza del mes. Estamos iniciando el mes de Kisle. Las escrituras se refieren a este mes como el 9º mes, según está escrito en el libro de Haggai, capítulo 2, versículo 10. Pues es el 9º mes a partir de la cuenta que hacemos desde el mes de Nisan. El símbolo del mes de Kisle es el arco iris, el que se ve en el cielo cuando llueve en un día soleado. En efecto, el primer arco iris que se vio después del diluvio apareció precisamente en el mes de Kisle. Y además está escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 9, versículos 12 al 13. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto que he puesto entre mí y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros para la eternidad, un pacto por siempre. Mi arco he puesto en las nubes y será la señal del pacto entre mí y la tierra. Estas palabras fueron dichas a Noa, más o menos al principio o hacia la mitad del mes de Kisle, puesto que Noa salió del arca el día 28 del mes inmediatamente anterior, el mes de Hesbán. Luego construyó un altar, como expresa el versículo en el capítulo 8, versículo 20 de Bereshit. Y Noa construyó un altar para Dios. Y tomó, además de todo animal puro y de toda ave pura, y sacrificó holocaustos en el altar. Esto tuvo lugar durante el último día del mes de Hesbán. Al comienzo del mes de Kisle, Dios bendijo a Noa, le permitió comer carne, le prohibió el derramamiento de sangre humana, estableció con él un pacto de vida y le mostró el arco iris. Rosh Hodesh Kisle se celebra a veces durante 2 días, como en esta oportunidad, y otras durante uno solo. Cuando los meses eran consagrados por el Beit Din, el tribunal, en base al testimonio de testigos que habían visto la luna nueva, la corte, el tribunal enviaba mensajeros hacia todas las comunidades alejadas de Jerusalén para informarles sobre la consagración del nuevo mes, es decir, de que había iniciado un nuevo mes. Estos emisarios eran enviados solamente en aquellos meses donde habían festividades, en aquellos meses donde había una festividad del Eterno. Desde la época ya de los Hasmoneos en adelante, cuando el Beit Din, el tribunal, consagraba el mes de Kisle, los mensajeros salían de Jerusalén para anunciar acerca de la santificación, y cuando acaecería Hanukkah, cuando llegaba Hanukkah, pues también Hanukkah es considerada una festividad, pese a que su observancia, como ya hemos aprendido, es de origen rabínico. Hanukkah, en esta oportunidad, Berre Hachem, inicia el día 18 del mes secular de diciembre, ¿sí? El mes secular de diciembre, o sea, el próximo mes
el día 18, que equivale al día 25 del mes de Kislev, el mes que estamos transcurriendo. Enseñan nuestros sabios que los griegos procuraron despojar a Israel de este acto de fe en todo aquello que trasciende la naturaleza, para que actuaran conforme a las leyes naturales, que eran respetando al fuerte y despreciando al débil, sometiéndose a la mayoría y subestimando a la minoría. Estas eran las leyes de los griegos en aquella época. Es por ello que el griego Antíoco, el principal antagonista que estaba en contra de los hijos de Israel, de los judíos, dijo a su ejército: ellos tienen una misma, un mandamiento que de ser anulada lo haría desaparecer como pueblo, al pueblo de Israel. ¿Cuál? El encendido de la menorá, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemó capítulo 27, versículo 21, para encender una luz perpetua mientras continúe encendida la menorá, el pueblo de Israel sobrevivirá. En consecuencia, les profanaron todos los aceites que tenían disponibles para encender la menorá. Esto fue parte de los griegos. Nótese que en ninguna parte hasta aquí estamos hablando de alguna festividad romana, pagana o idólatra, como es la festividad de que ellos le llaman Navidad, los romanos. ¿Qué fue lo que nos enseñó? ¿Qué es lo que está escrito en Éxodo capítulo 27, versículo 21, acerca de Hanukkah, acerca del encendido de la menorá? Aquí no habla del encendido de aquellas lucecitas que acostumbran los cristianos, la gente idólatra, la gente pagana, a encender el día, creo que es 7 u 8 del mes de diciembre. Ahí no estamos hablando absolutamente de nada de esto, ni está escrito siquiera en ninguna Biblia, llámese Reina Valera, Nueva Versión Internacional, absolutamente. Bien, dado que no se logró extinguir de alguna manera esa luz, merced al milagro que propició Hachén, esta se va iluminando los hogares de todos los hijos de Israel, donde quiera que estén durante 8 días al año, 8 días. Y perdura encendida en las almas, en la Neshama del pueblo a lo largo de todo el año. O sea, al cumplir nosotros esta tarea, esa llama, esa luz que encendemos en la menorá durante estos 8 días, dura en nuestras almas para todo el resto del año. E Israel, el pueblo de Israel, manifiesta ante Dios: prefiero una pequeña luz que provenga de ti antes que miles de luces ofrecidas por tus creaciones. Para el pueblo de Israel no existe el curso natural de los acontecimientos, sino solo la voluntad de quien establece el orden de la naturaleza, de su creación. Si la naturaleza llegara a interponerse, es dejada a un lado, pero el amor entre los hijos de Israel y su Padre Celestial jamás será suspendido, y el milagro ocurrirá y volverá a iluminar otra vez el pequeño candil, una y otra vez, durante el mes de diciembre cada año.
exactamente a partir del 25 del mes de Kislev. El 25 del mes de Kislev, cuando se volvió a consagrar el altar durante la época de los Hasmoneos, ya estaba destinado para grandeza en la época de Moshe Rabenu y luego también en los días del profeta Haggai. Sin embargo, fueron los mismos Hasmoneos los meritorios y la luz redentora de este día brilló para todos en aquella época. Nuestros sabios nos dicen que el 25, el mes de Kislev, se culminó la obra de construcción del Mishkan. El Mishkan es el santuario móvil que había en el desierto cuando los hijos de Israel peregrinaban por el desierto a la salida de Egipto. Pero permaneció sin ser amado y no se inauguró. Solo se inauguró hasta el 1 del mes de Nisan. El pueblo de Israel murmuraba acerca de Moshe y decía, ¿por qué permanece el Mishkan sin armar? ¿Será que tiene alguna imperfección? ¿Será que le falta construir algo? Sin embargo, Hashem deseaba celebrar la alegría de erigir el tabernáculo en el mes que nació el hijo de la promesa, es decir, Isaac, o sea, en el mes de Nisan. Y de esta forma, Kislev perdió, explicándolo así, el honor, pese a que el trabajo había sido completado ese mes. Por lo tanto, nuestro Creador dijo, se lo restituiré. ¿Y cómo recompensó al mes de Kislev? Con la Hanukkah, con la inauguración de los Hasmoneos. Entonces, cuando los hijos de Israel, que regresaron ya del exilio babilónico, comenzaron a reconstruir el Beit HaMikdash, el templo sagrado, su obra se vio interrumpida durante 22 años debido a la oposición y conspiración de todos sus enemigos, incluyendo los griegos. Cuando finalmente se reanudó el trabajo, los cimientos para el segundo Beit HaMikdash, para el segundo templo, fueron colocados el día 24 del mes de Kislev. Esa noche, el día 25, los hijos de Israel celebraron Hanukkah. Ahora, ¿dónde encontramos bíblicamente esto que estamos compartiendo? En la Parashá Emor, la Torá enumera todos los días especiales del año. ¿Cuáles son los días especiales del año? Son Shabbat, cada semana, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Este relato es seguido inmediatamente por el mandamiento de encender una luz perpetua dentro del santuario, como expresa el versículo en el libro de Levítico 24:2, el libro de Vayikra. Allí está escrito, toma para ti aceite puro de oliva refinado para la luminaria, para encender una luz perpetua. ¿Por qué motivo se justaponen estos dos temas? Parecería que las escrituras mismas aluden a un tiempo futuro cercano en el que el encendido de una luz perpetua también será celebrado como festividad anual luego de Sukkot. Perdón, bien. El Midrash Rabbah nos enseña que Dios dijo a Moshe, ve y dile a Aarón, no temas, tú estás destinado
algo más importante que esto, o sea, los sacrificios que él ofrendaba. Las ofrendas son solo traídas mientras el Beit HaMikdash, el templo, existe, pero las luces serán encendidas por siempre, dijo Hachena Aarón. Y todas las bendiciones que te he dado para, perdón, que con ellas bendigas a mis hijos, nunca jamás serán anuladas. Nunca. Pero no es cierto que a raíz de la destrucción, cuando el Beit HaMikdash, el templo ya no existe y se han dejado de ofrendar sacrificios, tampoco la menorá es encendida. Más bien, entonces los sabios aquí se referían a las luces de la Hanukkah, de los Hasmoneos, que son encendidas incluso después de la destrucción del templo. Entonces, por eso es que nosotros podemos encender las luces de Hanukkah cada año, porque es prácticamente un estatuto. Y también encontramos en la Torá otras alusiones a esta festividad, como es cuando contamos a partir de la palabra Berechí, la primera palabra de la Torá, la número 25 es Or, que significa luz, una alusión a la luz de Hanukkah, que se enciende el día 25 del mes de Kislev. También al contar los lugares donde acamparon los hijos de Israel en el desierto, donde algunas veces descansaban de su viaje, como está escrito en el libro de Números, Bamidbar capítulo 33, 29. El número 25 fue Hasmoná, una alusión a los Hasmonaim o los Hasmoneos, quienes también descansaron el día de la batalla durante el 25 del mes de Kislev. Así es de que, amados, el primer día de Hanukkah, en el próximo mes secular del mes de diciembre, es el día 18, que equivale al 25 del mes de Kislev. Bien, en el Jumás nos enseñan los sabios de Israel que cada uno de los patriarcas tenía una yeshivá, tenían un lugar donde estudiar, donde enseñar. Allí enseñaban acerca de la existencia de Dios, enseñaban la Torá y enseñaban acerca de la voluntad de Dios para con el hombre. La Academia de Abraham contaba con cientos, miles, muchos estudiantes, muchos talmidín, mientras que Isaac tenía en su academia un solo alumno, el hijo de Abraham. Isaac tenía un solo alumno. ¿Cuál era ese alumno que tenía Isaac? El único alumno que tenía en la academia, en la yeshivá, Isaac, era Jacob, su hijo Jacob. Enseñan nuestros sabios a quien educó y designó para que enseñara a los demás. Por eso es que algunas veces nosotros hemos expresado de que mientras haya un solo estudiante, un solo talmidín conectado, aprendiendo Torah, tenemos que seguir adelante. Dice,
Isaac tenía en su academia un solo alumno, Jacob, a quien educó y designó para que enseñara a los demás, no para que se quedara él con todas las enseñanzas que le estaba dando su padre, era para que las transmitiera a los demás. Esto nos proporciona una imagen para poder entender la diferencia que había entre la función que desempeñó Abraham y la que cumplió Isaac. Abraham era capaz de admitir a cualquier persona en su esfera de influencia. Acordémonos que él salía a su lugar, afuera de su lugar de residencia, y no dejaba pasar absolutamente a nadie sin decirle alguna palabra, sin compartir con él agua, un pedazo de pan, comida, y compartirle algo de Torah. La Torah le dedica mucho menos espacio a la vida de Isaac que a la de Abraham y a la de Jacob. Por un lado, parecería que Isaac es como un puente entre su padre y su hijo, entre Abraham y Jacob, pero por otro, fue él quien tuvo la tarea de establecer la división entre el bien y entre el mal, representados respectivamente por Jacob y Esaú, ya que en la incipiente nación del pueblo de Israel no podían coexistir estas fuerzas de una manera antagónica. A diferencia de Abraham, cuyo principal atributo era el gesed, la benevolencia, la principal característica de Isaac era la geburá, o sea, la fuerza. Y enseñan a nuestros sabios que la fuerza se requiere para, en primera instancia, diferenciar entre el bien y el mal, y después para eliminar el mal y nutrir el bien. Entonces, todos estos atributos que tenían nuestros ancestros nos sirven absolutamente todos, ya sea el gesed, la benevolencia de Abraham, como la geburá, la fuerza de Isaac. Isaac y Rica tuvieron dos hijos, ¿cierto? Uno personificó la rectitud, en tanto que el otro fue el símbolo de la maldad. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. Isaac le enseñó maldades a su hijo, o Rica, la madre, le enseñó maldades a Esaú. ¿Cierto que no? No podemos creer eso y no nos han enseñado nada acerca de eso. Definitivamente no. Uno personificó la rectitud, en tanto que el otro fue el símbolo de la maldad. En los padres recayó la tarea de hacer esta distinción para que Israel fuera una nación pura. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque vamos a compartir acerca de la tarea también que le correspondió a nuestro santo maestro. Nuestro Ribi no fue la excepción, a él también le tocó la tarea de hacer la nación de Israel grande, y es así como está escrito. El Ribi enseña sobre la grandeza del que sirve. Está escrito que llegaron a Cafarnaúm y cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos: ¿qué discutíais entre vosotros en el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién sería el que ocupara la primera posición en el reino. Y después de tomar asiento, llamó a los 12 Yeshua y les dijo: si alguno quiere ser el primero, actúe como si fuese el postrero y sea servidor de todos.
no de uno solo, de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos y cargándolo en sus brazos les dijo, cualquiera que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Y nuestro Ribi nos enseña en el capítulo 10 del libro de Meir Marcos acerca del divorcio. Está escrito, y partiendo de allí va a la frontera con la provincia de Yehudá, en las cercanías del cruce del Jardín. Y de nuevo multitudes le acompañan, y como era su minjá, es decir, era su costumbre, en el camino no cesaba de enseñar Torá. Y acercándose, unos fariseos que siempre procuraban encontrar la forma de hacerle caer en una trampa, le preguntaron, según la Torá, ¿es permitido a un hombre divorciarse de su mujer y echarla de su casa? Yeshua respondió, con mucha sabiduría, como siempre, les dijo, ¿qué os mandó Moche? ¿Qué les enseñó Moche? Y le dijeron, Moche declaró que dar un get, o sea, un documento de divorcio, era mutar y por tanto se le podía enviar fuera de su casa. Pero Yeshua les dijo, al ver la dureza de vuestro corazón, Moche no tuvo otra alternativa que permitir esta ordenanza. ¿Qué quería decir nuestro Santo Maestro aquí en este versículo que dice, Yeshua les dijo, al ver la dureza de vuestro corazón? ¿Cuál dureza? ¿A qué se refiere nuestro Santo Maestro? La dureza de vuestro corazón. Allí cabe cuando somos orgullosos, cuando no somos capaces de pedir perdón por las faltas que cometemos, cuando transgredimos, cuando nos creemos que somos los redentores, le queremos quitar el trabajo a Yeshua, cuando nos falta la fe. Esto es lo que quiere decir nuestro Santo Maestro aquí, al decir, al ver la dureza de vuestro corazón. Entonces, en un matrimonio, cuando hay esta clase de situaciones de problemas, el maestro nos dice, Moche no tuvo otra alternativa que permitir esta ordenanza. Él dice, pues si no hay nada más que hacer, hay que hacer eso. Mas en Berechí está escrito que la creación incluyó un varón y una hembra. Está escrito en Génesis 2:24. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto tenemos que aprenderlo. Nosotros como padres. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ya tenemos hijos mayores de edad, mínimo 18 años. Hay algunos que tienen hijos menores. Pero está muy claro, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, pero hay padres y madres que no quieren dejar a sus hijos. No quieren que sus hijos tengan la responsabilidad de tener un hogar con una esposa o una esposa con un esposo, con su marido. No, quieren todo el tiempo estar en medio de los dos, opinando, dándole malos consejos a las hijas, dándole malos consejos a los hijos, no hagas esto, no hagas esto, no le creas, te está manipulando. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Destruyendo un hogar, destruyendo una familia. Tenemos que ser
muy sabios, pedir mucha sabiduría a Dios cuando vamos a hacer estas cosas. Si no tenemos la suficiente sabiduría, es mejor no. Es mejor pedirle a Dios que obre su voluntad en ese matrimonio, en esa relación. Está escrito en el versículo 8. Y vendrán a ser los dos una sola carne, no dice los tres. Ni con la suegra, ni con el suegro, ni con el hermano, ni con la hermana, ni con el cuñado, ni la cuñada, con nadie más. Dice, y vendrán a ser los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Elohim puso bajo un mismo yugo, el hombre no debe procurar separarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres en una situación difícil con nuestros hijos? Dos cosas: enseñarles Torah y elevar nuestros rezos al cielo. ¿Por qué? Hay muchas cosas que entre una pareja no salen a la luz, así sea con sus propios padres. Pero a Dios no nos les podemos esconder en ningún lugar. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy dando a entender con esto? Ellos no van a compartir, nuestros hijos, las cosas que suceden dentro de su hogar, todas no las van a compartir con sus padres, pero Dios sí sabe lo que está pasando allí. Él sí lo sabe. Nada hay oculto para Dios entre el cielo y la tierra. Entonces tenemos que ser muy sabios, pedirle mucha sabiduría a nuestro Creador para saber dirigir a nuestros hijos en una relación matrimonial, con mucho respeto ante todo y con mucha sabiduría. Está escrito en el versículo 10. No, 9, volvámonos al 9. Por tanto, lo que lo impuso bajo un mismo yugo, el hombre no debe procurar separarlo. Y en la casa, los talmidín le preguntaron de nuevo sobre el asunto. Y les decía, cualquiera que se divorcia de su esposa para poder tomar otra que le agrada más, comete adulterio contra su esposa. Y si una mujer provoca que su marido se divorcie de ella para poder casarse con otro hombre que le gusta más y finalmente se casa, comete adulterio. Uno de los 10 mandamientos que recibimos a través de Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 12. Yo, sabiduría, moro con la prudencia y encuentro conocimiento de artificios. Aquí, la palabra sabiduría se refiere a la comunidad de Israel. Y prudencia significa Jacob, el hombre prudente. Y conocimiento de artificios alude a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac empleó artificios con el fin de bendecir a su hijo Esaú. Pero como la sabiduría se unió con Jacob, que estaba poseído de la prudencia, fue él quien recibió la bendición de su padre. De modo que todas esas bendiciones quedaron sobre él y se cumplen en él y en sus descendientes para toda la eternidad. Algunas se cumplieron en este mundo y el resto se cumplirá
al advenimiento del Mesías, o sea, la llegada de nuestro Santo Maestro, cuando Israel será una nación sobre la tierra y un pueblo santo. Así la Escritura dice, y yo los haré una sola nación sobre la tierra. Está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 22. Y ellos ejercerán dominio en lo alto y aquí abajo, como está escrito. Y mira, vino con las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre, que se refiere al Mesías, acerca del cual también está escrito. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Está escrito en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. De allí que Jacob deseó que las bendiciones fuesen reservadas para ese tiempo futuro y no las tomó inmediatamente por su prudencia. Estas bendiciones se aplican al tiempo del advenimiento del Mesías, pues por causa de la transgresión de los hijos de Israel en los preceptos de la Torá, Esaú fue capaz de sacar ventaja de la bendición que le fue dada. Está escrito, sacudirá su yugo de tu cuello. Génesis 27:40. Todas estas bendiciones eran del lado de la parte de Jacob. De modo que Jacob solamente recibió lo que era suyo, lo que era para él. Isaac deseó transferirlas de alguna manera a Esaú, pero Dios hizo que ocurriera que Jacob tuviera lo suyo. Cuando la serpiente trajo maldiciones sobre el mundo, Hashem dijo a Adán, porque tú has escuchado la voz de tu mujer, maldito es el suelo por causa tuya. Está escrito en Génesis 3:17. ¿Qué significa que no dará fruta ni ninguna vegetación en medio o en medida pertinente? De esta manera, Jacob convirtió cada maldición en una bendición y lo que tomó era lo que a él le pertenecía. Dios produjo todo esto para que Jacob se ligara y permaneciera apegado a su propio lugar y a su designio. La contienda entre Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, era acerca de quién asumiría la misión espiritual de Abraham y de Isaac. Por lo tanto, el factor decisivo en el nacimiento de los mellizos, eran mellizos, era la simiente del patriarca que había sido implantada en el óvulo de la madre, en este caso de Rivka, pues dicha simiente contenía la esencia del padre. En consecuencia, dado que Jacob había sido concebido primero, él era el primogénito espiritual y por lo tanto le correspondían las bendiciones. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente legal, o sea, en lo referente a los porcentajes de la herencia y demás privilegios legales del primogénito, el factor determinante era el nacimiento, no la concepción. Por lo tanto, los esfuerzos que posteriormente desplegaron tanto Jacob y Rebeca para obtener la primogenitura para Jacob deben ser entendidos a la luz de la superioridad espiritual de Jacob. Jacob ya había tomado la decisión de
seguir los pasos de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Tan pronto como Jacob y Esaú comenzaron a aprovechar de sus bendiciones, el primero, o sea, Jacob, poseyó su porción en lo alto y el segundo su porción aquí abajo, o sea, Esaú. ¿Cómo es que las bendiciones de Isaac a Jacob no se han cumplido, mientras que las que dio a Esaú se cumplieron enteramente? Enseñan nuestros sabios que todas las bendiciones han de cumplirse, inclusive otras bendiciones con que Dios bendijo a Jacob. Ahora, empero, Jacob tomó su parte arriba y Esaú abajo, pero en un tiempo posterior, cuando vuelva nuestro Mesías, Jacob tomará ambas arriba y abajo y Esaú perderá todo, quedando sin parte de heredad o de recuerdo alguno. Así dice la Escritura. Escuchen, amados. Y la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama. Y la casa de Esaú, de Esa, para rastrojo. Está escrito en el libro de Obadías, capítulo 1, versículo 18. De modo que Esaú perecerá eternamente, mientras que Jacob heredará ambos mundos, este mundo y el mundo por venir, el Olam Jabá. De este tiempo está escrito también: y sobre el monte Sión aparecerán salvadores para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Hachem. Está escrito en el libro de Obadías, capítulo 1, versículo 21. Es decir, el reino que Esaú ha tomado en este mundo retornará a Dios, pues aunque Dios gobierna arriba y abajo, ahora Él ha dado a todos los pueblos, a cada uno una porción y una heredad en este mundo. Pero en ese tiempo, Él, Hachem, retirará el dominio de todos ellos, de modo que será suyo como está escrito. Y el reino será del Señor, el reino será de Dios. Será el Señor solamente, como se dice luego. Y Hachem será rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será uno y su nombre uno. Amados, está escrito en el versículo 27. Crecieron los jóvenes y se transformó Esab en un hábil cazador, un hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas de estudio y amaba a Isaac, a Esaú, porque traía presa en la boca, pero Rica amaba a Jacob. Aquí, en estos dos versículos, hay mucha profundidad. Y yo creo que si ustedes lo escucharon con discernimiento, están de acuerdo conmigo. Repito el versículo: crecieron los jóvenes y se transformó Esaú en un hábil cazador, un hombre de campo. Pero Jacob, que era el otro joven que creció, se convirtió en un hombre que habitaba en las tiendas de estudio de Torah. Isaac, el padre de ellos dos, amaba a Isaac o a Esaú porque traía comida, presa en la boca. Pero Rica, la mamá, amaba a Jacob. Ya sabemos
La madre es la encargada de sus hijos en el hogar, de enseñarles Torah, de enseñarles buenos modales, de enseñarles la mejor forma de vivir, una forma correcta, de acuerdo a los principios de la Torah. Y esto no lo discernimos los hombres. Tenemos que ser francos y aceptar de que es así. Y tenemos aquí un ejemplo palpable en Isaac. Y si nos volvemos atrás a las escrituras, esto mismo pasó con Abraham. Abraham no tuvo el discernimiento que tuvo Sara para con su hijo Isaac y con su hijastro, digámoslo así, Ismael. ¿Por qué? Porque espiritualmente Sara sabía quién iba a ser su hijo Isaac y quién iba a ser Ismael, a pesar de que no era hijo de ella. Ella tenía ese discernimiento. Fue tal el daño que le hizo la noticia de que su hijo había sido sacrificado, que Sara murió por causa de. Entonces, tenemos dos grandes hombres de Dios, Abraham y Isaac, pero ninguno de los dos tuvo el discernimiento que tuvieron sus esposas acerca de sus hijos. Por eso leemos aquí, dice, y amaba a Isaac a Esaú porque traía presa en la boca, pero Rica amaba a Jacob. Hasta que se hicieron adultos, es decir, hasta que llegaron a la edad de Bar Mitzvah, a los 13 años, ambos eran relativamente parecidos el uno al otro. Quizás físicamente, nuestros sabios no nos enseñan exactamente cuál era el parecido el uno al otro. Y las travesuras de Esab podían atribuirse en aquella época de pronto a la inmadurez, eran niños, todavía eran menores a los 13 años. Pero a partir de los 13 años de edad empezaron a manifestarse las diferencias esenciales entre ambos. Cuando ya eran responsables de sus actos, cuando ya eran responsables de cumplir los mandamientos de Dios, cuando Esab se volvió hacia la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudios. Esaú se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, sino que se hizo experto en engañar a su padre. Y si engañaba a su padre, iba a engañar a muchos más. Que hacía preguntas que lo hacían aparecer como una persona extremadamente santa. Por ejemplo, solía preguntarle cómo había que diezmar la sal y la paja, a pesar de que sabía perfectamente que el precepto del diezmo no aplica a dichos elementos. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndolo a conciencia, por ejemplo, cazando presas para ponerlas en la boca de su padre, para que Isaac pudiera comer carne fresca y rica. Por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral, que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba arteramente. ¿Qué quiere decir esto? Que decía lo que pensaba. Mire, nosotros todo lo que pensamos no podemos decirlo. Aquí nuestro sabio nos dice
que decía lo que pensaba. Pero más adelante dice, y que nunca se comportaba arteramente. Es decir, que lo que pensaba lo llevaba al corazón y volvía y lo llevaba a la mente, a la cabeza. ¿Será que esto está bien decirlo? ¿Será que puedo decir estas palabras? Por eso es que nuestros sabios escriben que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba de una manera artera, pasando todo el tiempo en las tiendas de estudio de Chen y él. Amados, veamos esto. Desde que Adán y Eva, Java, fueron creados por Hashem y nacieron sus primeros hijos, que fueron Abel y Caín, aprendimos que todos los hijos, los seres humanos, somos completamente diferentes el uno al otro. No hay en el mundo una persona igual a otra. No hay en la creación de Hashem esto. Veamos, lo mismo ocurrió con los hijos de Noa, así como ocurrió con los hijos de Abel y Caín. Noa tuvo 3 hijos. Uno de ellos avergonzó a su padre. Lo mismo ocurrió con los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Lo mismo ocurrió con los hijos de perdón, aquí creo que hay un error. Lo mismo ocurrió perdón, me devuelvo, sí. Lo mismo ocurrió con los hijos de Abraham, después de Noa, que fueron Isaac e Ismael. Lo mismo ocurrió con los hijos de Isaac, que fueron Jacob y Esaú. Lo mismo ocurrió con los hijos de Jacob. Y aquí todavía más difícil, porque los hijos de Jacob eran de mujeres diferentes. Rubén fue muy diferente a Zabulón. Zabulón fue muy diferente a José, aunque eran hijos del mismo papá, de Jacob. Entonces, ¿qué debemos de aprender nosotros de esto? Por lo tanto, nosotros no debemos pretender que vamos a cambiar la creación de Dios y que todos tenemos que pensar y actuar como nosotros. Hay muchas personas que son así. Todas esas personas quieren que nosotros pensemos igual a ellos. Porque si no pensamos igual que ellos, entonces nosotros somos seres extraños. Y lo que es peor, que hagan, esas personas pretenden que nosotros hagamos lo que ellos quieren. ¿Están entendiendo? Siempre habrán buenos padres y habrán malos padres. Hay unos padres que, wow. Siempre habrán buenos hijos y malos hijos. Siempre habrán buenos hermanos y malos hermanos. Siempre habrán buenos esposos y buenas esposas. Siempre habrán malos esposos y malas esposas. Pero Hashem, en su infinita sabiduría,
nos dio libre albedrío a todos desde la creación. Nosotros escogemos ser buenos o malos. Escribe el apóstol Pablo, Rab Shaul, en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Entonces, mientras nosotros no respetemos las normas o aquellas personas de la creación de Hashem, vamos a estar siempre en serio problema. Dios nos dio libre albedrío y nosotros escogemos hacer lo bueno o lo malo. Cada uno escoge hacer lo bueno o hacer lo malo. Está escrito en el libro de Yohanan de parte de nuestro Santo Maestro, capítulo 1, versículo 7. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Caín asesinó a su hermano Abel. Isaac estudió Torah. Ismael escogió el islamismo. Jacob fue a las academias de Torah y su hermano Esaú fue cazador y se dedicó a otras tareas. A pesar de ser hijos gemelos de Isaac y de Rebeca, eran gemelos. Pero ¿qué ocurrió? Escogieron por el libre albedrío vidas diferentes. Es cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que nuestras familias vamos a tener hermanos diferentes, hermanas diferentes. Unos piensan así y otros piensan así. En la comunidad todos somos diferentes. Nuestros hijos, si comparamos al uno con el otro, diferentes. Nuestros padres, la mamá y el papá, diferentes. Entonces, lo más importante es que nosotros tenemos que aprender a vivir con estas personas. Enseñan nuestros sabios que la prueba principal de la fe del hombre es en su propia casa, con su pareja y sus hijos. Hay veces en que el hombre sufre desprecios de parte de sus familiares. Cuando hablo del hombre, trátese de la mujer o del hombre. A veces no le obedecen, a veces algún familiar tiene problemas de salud, de educación, a veces hay dificultades para conseguir el sustento. La única forma de sobreponerse a todos los problemas es por medio de la fe, de la emuná. Es debido saber que la relación matrimonial, con todas las dificultades que la acompañan, obliga al hombre a vivir con mucha más fe que en las relaciones de fuera del hogar y sus dificultades. Pues el matrimonio es una relación obligatoria y no existe ninguna manera de ligarse de ella. Por lo tanto, la esencia de la rectificación del hombre empieza solo cuando contrae matrimonio.
pues durante todo el tiempo que el hombre no está casado, se puede arreglar sin que necesite verdaderamente trabajar de una manera profunda en la fe, sobre su fe. Pero cuando se casa, recibe la verdadera medida de su nivel de fe, lo que lo obliga a empezar a trabajar en ella. Por ejemplo, un hombre soltero que no se entiende con una determinada persona puede simplemente alejarse o ignorarla. Muy fácil, ¿cierto? ¿Acaso alguien lo obliga a tener una relación con la otra persona? De por sí, él no tiene ningún trabajo sobre su fe y ninguna medida para saber su grado de emuná. Pero el hombre casado no puede abandonar su casa ni escapar de las pruebas que le llegan de parte de sus familiares. Él debe quedarse donde está, sobreponerse a esas pruebas y a pesar suyo, ver el grado exacto de su fe, de su emuná y trabajar en ella. Si un hombre soltero es agraviado, puede volver el agravio en forma violenta sin que esto aflija su vida privada. E incluso si no es un tipo de persona que devuelve y contesta a los que lo ofenden, es solo porque le es cómodo presentarse a los que lo rodean como una persona de buen carácter. Pero la persona casada, que es desdeñada por su pareja o uno de sus hijos, no le obedece, responde exactamente según los rasgos de su carácter. Si es una persona irascible, no puede esconder su ira. Y por supuesto que cada reacción en su casa, quien no responde a su deseo, recibe su enojo. Entonces, este hombre entiende que si un verdadero trabajo sobre su fe, que sin un verdadero trabajo sobre su fe, sobre su emuná, nunca tendrá paz en su hogar. El soltero no necesita estar en la constante situación de dar al otro, de entenderlo, de escucharlo, mientras que el casado siempre debe dar, influir, escuchar y entender. Y para hacer todo esto debe tener su espíritu calmo y entero, lo cual es imposible sin la fe. El soltero puede presentarse como un ser alegre y sociable, pero cuando está casado se revela su verdadera alegría cuando necesita alegrar a su familia y hacerle la vida placentera. Y por supuesto, es imposible ser una persona verdaderamente alegre sin emuná, sin fe. En general, las relaciones del ser humano con la sociedad que lo rodea están fundadas en el principio de toma y da, en actos y disfraces cuyo fin es recibir honores, aprecio, posición, sustento, etc. Pero en su propia casa, el hombre se saca todas sus máscaras y se conduce precisamente como es. Si no posee fe, esto resaltará mucho en su conducta. Dejará una marca en su felicidad doméstica y lo obligará a empezar a trabajar sobre la fe. Esta es la regla. Toda la paz doméstica del hombre depende de su emuná. Y por lo tanto, solo cuando contrae matrimonio puede verdaderamente empezar a trabajar sobre su fe con más profundidad. Por consiguiente, la pareja debe aprender a ver todo lo que sucede en su hogar con fe. Saber que en cualquier cuestión problemática,
que se presente con los hijos o parientes o con el sustento está en una prueba de fe y debe conducirse según las 3 reglas de la misma. Debe entender muy bien que existe un solo consejo para cada problema de su vida, que es ir solo por el camino de la fe, con sumisión, con arrepentimiento y con mucha plegaria. Enseña el Talmud, ya para terminar, amados, en el Tratado de Ta'anit 23b, de un hombre que llegó hasta el gran sabio, el Rabí Isaac, y le dijo: no me gusta mi esposa ya que no es bella. Le preguntó el sabio: ¿cuál es su nombre? Ana, le contestó. Dijo el sabio: que se embellezca Ana. Son historias del Midrash. Y así fue que Ana embelleció. Después de un tiempo, volvió otra vez el hombre al sabio y reclamó de nuevo que no estaba satisfecho de su esposa. Le contó que desde que su esposa embelleció y ella comenzó a enorgullecerse frente a él. Dijo el sabio: que vuelva Ana a su fealdad. Y así fue, volvió a ser fea. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos enseña que el hombre quiso de vuelta la fealdad de su esposa? La enseñanza es que el Creador sabe perfectamente lo que es bueno para cada uno y que debemos creer que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Esto se llama tener fe, tener emuná en la supervisión individual de Dios. Todo el que logra esta creencia está siempre contento con lo que tiene, pues sabe que todas sus privaciones están bajo la supervisión divina para su eterno bien. Es decir, para corregir nuestra alma, nuestra neshama, y conseguir la meta para la cual llegamos a este mundo. De por sí, está bien entendido que los miembros de una pareja que poseen emuná están contentos con lo suyo. Es decir, el esposo está contento con su mujer y la esposa con su marido, con todos sus defectos. Ellos saben muy bien que el Creador los supervisa y les dio a cada uno la mejor pareja posible, según la corrección que deben efectuar, es decir, que solamente mediante los defectos de cada uno de ellos podrán cumplir su misión de vida. ¡Wow! A ver, yo me quito las gafas. ¿Está entendiendo, Delfín? ¿Está entendiendo, Yalú? ¿Qué hacemos? Esto es así. Querámoslo o no, es así. Contrariamente, cuando al hombre le falta fe, emuná, entonces tiene muchas quejas. La mujer culpa a su esposo de todas sus aflicciones y el hombre está lleno de reclamos y críticas hacia su esposa y piensa que ella es la causa de todos sus sufrimientos. O al contrario. Por supuesto que sus vidas y las vidas de sus hijos no son vida y las calificaciones que reciben en los exámenes de fe son las más bajas posibles. Vemos entonces, amados, que la paz, el shalom que tiene el hombre en su hogar
depende su sustento. La educación de sus hijos, su alegría, su bienestar, su espiritualidad, todo, absolutamente todo, depende de la fe, de la emuná. Shabbat Shalom.